Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata del 2025, en el que ganara el premio a la mejor película de la competencia argentina, y en su tercera semana en cartel en la actualidad, tenemos aquí a través de la plataforma del Meet la presencia de tanto su director, Juan Cabral, como su protagonista, Elena Romero. A ambos le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo están? Un placer recibirlos. Hola, ¿qué tal? Hola, Elena. Hola. Bueno, como decía, bienvenidos aquí a nuestro programa y empecemos con vos, Juan. Contanos un poco la génesis de este proyecto que terminó nada más y nada menos que con un premio en el Festival de Mar del Plata. Génesis. Me remonto primero al suceso que originó todo, que fue el tsunami de Japón del 2011, Ajá. que ataca un poco la costa japonesa y Notsuchi, que es un pueblo arrasado por esa tragedia. Una persona pone una cabina de teléfono, con un teléfono de línea de esos antiguos, como una especie de gesto, como una especie de meca para la comunidad, para los seres que no están más, y se acercan a esta cabina a hablar por teléfono con los que ya no están, como un gesto medio mágico. Pablo Minces, el que me trae la historia en una especie de guión animado para desarrollar, como para ver qué opinaba, y le digo, che, me encanta, creo que esto puede ser una película con seres de carne y hueso, y con trabajo podemos llevar a esta historia. Y pasó por Japón, pasó por otros lugares, terminamos en Tierra del Fuego, y transformamos esta cabina una especie de gesto sanador de un fuego que sucedió hace 10 años en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y hay una nena que se llama Risa en la película, que es Elena, que está acá con nosotros, y ella perdió a su padre en esta tragedia, y la mamá es medio anticabina, le dice, están todos locos los que están ahí, no sé qué, que es Kazu, que es la actriz que hace Sara. Pero la nena a la noche escucha el teléfono y no puede hacer otra cosa más que una noche envalentonarse e ir y atender, y ahí conecta con el otro lado. Y ahí empieza toda una historia fabulosa, fantástica, que con la ayuda de una especie de niñero que es Diego Peretti, ella hace toda una serie de favores en este acuerdo que hace con los muertos para poder hablar con su padre. De eso se trata Risa y la cabina del viento, que es una especie de película tipo Ghibli en la Patagonia. Okay. ¿Está bien, Elena, lo que dijo? Sí, sí, sí. Elena, tu primera vez en el cine protagónico, que tenés que llevar adelante toda la historia, ¿cómo fue? ¿Cómo entraste a Risa y la cabina del viento? Empecé, bueno, por casting. Duraron 3 meses haciendo muchas pruebas, que eran un montón de nenas, Juan lo puede decir. Y fue muy divertido, también fuimos probando con los personajes, con los Milos, con el niñero que es Esteban, con las mamás. Y también iba aprendiendo sobre la etapa de casting porque me iban ayudando también como la gente del set y, y Mika, que es la coach, también me ayudó mucho en los castings porque cuando hacíamos casting presencial me ayudaba y me decía, che, tipo me tiraba tips. Y también hicimos casting con Kuro, que es el animalito, que me encanta porque es como muy chiquitito y lo amo, y el casting fue muy bueno y me gustó también que no solo era mi casting, sino que era con todos los personajes y eso me hacía sentir como más segura. Juan, la acción avanza más que nada con la interioridad de los personajes. ¿Cómo fue tu rol de director para abordar esa interioridad? Todos los personajes que están en el papel tienen como una especie de historia que no está por ahí tan en la pantalla, pero que le vas contando a Elena, que es Risa, que tiene que actuar de alguien que no es, pero tiene particularidades de ella que están llevadas al personaje, lo mismo con Diego, con Kazu. Y toda esa interioridad la vamos armando en conjunto también.
Elena a veces me pregunta algo de Risa en particular, sea cómo le va en el colegio o lo que sea. Cualquier pregunta tiene que tener como una especie de respuesta, que no es que yo tengo la verdad de eso, sino que la vamos construyendo juntos. Con Esteban, ¿de qué trabajaban? Porque ahora está como el personaje en una etapa como depresiva, porque algo le sucedió, tiene una tragedia, ¿y de qué trabajaba? Y bueno, trabajaba en un ministerio. Y vas armando un poco todo ese collage mental para que cuando ellos están ahí en esa pequeña obra de teatro que es el cine, que está lleno, compuesta de pequeños momentos vivos, Sí. yo me pongo ahí atrás de la cámara para capturar esa verdad o ese juego que se genera ahí, y las respuestas se encuentran en el set. Yo las llevo adelante con las mismas dudas y preguntas y curiosidad que tengo con los actores, como vamos resolviendo o imaginando, sabiendo que hay un lugar al que querés llegar, ¿no? Que la historia, si está bien construida, tiene un punto, tiene, en el caso de Risa, es su infancia que está en debate. Ella está atrapada en este mundo porque hay cosas que no están resueltas de su padre, ciertas cosas que suceden en el guión, hay varios giros muy, muy lindos, muy interesantes, y mezcla la película también géneros, donde está un poco el suspenso, un poco la, llamémosle fantasía, pero está cargada de verdad, ese realismo mágico que propone la película, casi como un libro de Murakami, donde todo es posible, y también hay humor, está la música de Babasónicos, y llevar a cabo esa mezcla de géneros para el actor es complejo, porque a veces bordás por un género y vas por otro y salís por uno, porque también está, la película trata sobre la muerte, que es algo que nadie quiere hablar, ya diciéndolo, viste, la gente no quiere ir al cine directamente, pero es bellísima, es conmovedora, también está el misterio ahí y tratar de entendernos como seres humanos, y esa es la propuesta, como si te enganchás y vas, la película no te pega en el piso, realmente te lleva por lugares súper profundos, pero te da un montón de, ni siquiera quiero decir herramientas, la historia es muy conmovedora, como esas películas que digo japonesas que son animaciones, están llenas de, bueno, ni hablar de Disney, ¿no? Las películas, las tragedias que propone, los melodramas, pero bueno, te vas como muy energizado del cine. Juan, ¿por qué Ushuaia y cómo fue filmar en Ushuaia? Porque Ushuaia, no tengo una respuesta exacta en el sentido que yo tenía la película escrita y casi había hecho casting en Nueva Orleans, lo íbamos a hacer en Estados Unidos, todo, pero en un viaje por Ushuaia, como mi modo de explicarlo es como que la ciudad, Tierra del Fuego, me reclama el guión, me dice, viste, hay algo me acuerdo, estaba con mi pareja, con Solana, y digo, siento que puede suceder acá esta historia. Pero no tenía, o sea, en Japón había sido un tsunami, en Katrina era también una especie de Nueva Orleans, Katrina, no hace falta que lo explique, y se transformó el elemento del agua por el fuego. O sea, es algo también que en Chile sucede, en Argentina ni hablar, es algo que está sucediendo en el mundo. Y Tierra del Fuego, también esa idea de fin del mundo, a mí me llevó también a pensar, después te vas dando cuenta de las respuestas, de una cabina telefónica de esas cualidades o magnitudes, tiene como mucho más poética, donde se acaba todo, donde la última ciudad remota del mundo, pero empieza más allá, es como un portal se sentía como indicado. Y me inspiraba mucho la idea de filmar ahí en un lugar que no conoces, pero te atrae, te llama, esos árboles, bandera, que generan ese suspenso, la ciudad es bellísima, llena de textura, y también esa idea de niños en la calle, que por ahí en una ciudad no es tan normal, se ponía un poco en conflicto con el verosímil para mí. Que obviamente está construido la película dentro de un verosímil súper fantástico, pero bueno, uno igual a veces quiere siempre anclar esas cosas en ciertas verdades. Sí. Y Risa es como una chica feral, la cuida este niñero, pero hace lo que quiere, es medio una especie de mafalda súper inteligente que va por todos lados, medio como un principito desbloqueando a estos personajes. Quería construir ese mundo medio fantástico, Ponyo. Ponyo, hablo de la película de Ghibli, influenciado por algo de ese cine en este momento, y es bellísimo también. La verdad que hay algo de decir, acá me veo filmando, voy al set en 5 minutos, Elena lo sabe. Íbamos y volvíamos. Para cuando estás laburando con niños y minoridad y tenés pocas horas en el set, está buenísimo. En 10 minutos estás en el set, en 10 minutos vuelve y haces mucho más útil el tiempo humano. Elena, ¿qué fue lo más difícil de componer a Risa? Creo que lo más difícil fue, bueno,
bueno, mi personaje es como muy, como dice Juan, es muy abierto, tiene un carácter bastante fuerte, la verdad. Y también, o sea, ella es como muy, ¿cómo explico? O sea, tiene un lado que yo no puedo, porque, o sea, es muy liberal y también ella, como dijo Juan, anda todo el día en la calle, no le importa, y se maneja sola. Siento que, o sea, eso yo no lo podría hacer y me gustó mucho interpretarlo y siento que es un papel muy lindo. Ok, ¿cómo fue la interacción con el resto de los actores, con el resto de los personajes? Bueno, con los personajes y con el set me llevé muy bien. La verdad es que la pasé muy lindo, formamos una linda familia, estábamos todos en el mismo edificio y siempre cuando salías, siempre te cruzabas con uno, era obvio. Y bueno, con Diego pasé todo el tiempo, siento que es una persona muy buena, nos reíamos un montón. Con Casu también lo mismo, me trató muy bien, me ayudaba, me cuidaba. Y con Furriel no pasé mucho tiempo, pero me cayó muy bien, es una persona muy amable. Y todos me ayudaban, me cuidaban, me hacían reír. Y bueno, con Juan también, que es alto director. Y también me dejó jugar mucho con mi personaje y eso estuvo muy bueno. Ustedes, no sé, bueno, no quiero asumir que la vieron o no, no importa realmente, Sí, pero Sí, la sí, la vimos, vimos, la la hemos vimos. visto. perfecto, no pasa nada, me alegro, ojalá que lo hayan disfrutado. Elena está en cada escena de la película, lees el guión y es risa, 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 risa. Presencia Entonces, excluyente. está todo construido en base a ese personaje que es como un vendaval que atraviesa todas esas pequeñas historias que van sucediendo, no sé, hasta con Garzón que va, viste, y tiene como una especie de Sí. personaje de Antonio, tiene una mala onda que ella tiene que destrabar, porque tanto los vivos como los muertos están como trabados en la película, como todo está quieto, la cámara está quieta, todo está trabado, los cordones de las zapatillas, todo está en tensión y se tiene que desbloquear, y ella es la fuerza que lleva adelante esa energía que empuja la película. Y Elena hizo un rol alucinante. Me tomo de eso, Juan, porque como le dije cuando la primera pregunta para Elena, digo, parece era su primera vez y es el hilo conductor de la película y está, no sé, 90-95% de la película en cámara. Digo, para ustedes también era ese riesgo, trabajar y encontrar a Risa, porque si no la encontraban, todo eso que se había construido podía caerse. Mirá, pobre Elena, la cantidad de ensayos que estaban mencionando, es verdad, hacía muchos ensayos con Mika, que también le iba llevando de a poco. Había ensayos donde era andar en bici con su mamá, que era Casu, y practicábamos eso, practicábamos cómo se llevaba con Kuro, que es el hámster, y si tenía como esa motricidad fina para llevar eso adelante, porque ella actúa con un Kuro en el bolsillo, en el hombro, real, no hay efectos especiales. Entonces es muy complejo cuando estás en un set y tenés poco tiempo y no tenés toda es divertidísimo lo complejo de filmar y ella se la rebancó. Juan, antes hablabas de la reacción lógica de todos nosotros con respecto a la muerte. ¿Cómo es la reacción del espectador frente a esta propuesta tuya? ¿Qué percibís? ¿Qué sucedió hasta ahora en este tiempo que la película estuvo en cartel? Yo estoy levemente sorprendido para bien. Mi miedo máximo de la película de la apuesta era proponer una historia que atraviese eso con mucha emocionalidad y creo que hay mucho riesgo hoy día con lo cínico que está el planeta Tierra, plantearse desde un lugar, llamémoslo para simplificar como positivamente hablando, que busca encontrar ciertas respuestas y te expones un montón. Y increíble, yo asumía como un 50 y 50, como mucha gente enganchada con la historia esta como modo Principito y entraba como un tren medio Ghibli y la otra, che, esto es una peli para niños y punto. Y no me interesa emocionarme. Y la gran mayoría sale muy atravesado, porque hay tantas historias, la película está empaquetada con mucho de este mundo de realismo mágico que propongo, pero te lleva al hueso con mucha verdad,
como decía, sin pegarte en el piso, sin dejarte ahí tirado. Peretti para mí hace 2 o 3 escenas que son implacables desde lo actoral, desde lo de la emoción. Hay una escena en particular que él entra y se tira al piso y pasa de un estado anímico al otro y no entendés bien qué está pasando. Y es lo lindo del cine, que te lleva a un lugar muy personal y te hace pensar en tu vida, en cosas pasadas o futuras. Y me sorprendió que la gente sea permeable a esa fragilidad que propone la película, porque es mucho más fácil hacer una película más, no sé, la misma película la podría haber hecho más suspenso o más drama rudo, crudo, con menos humor o menos fantasía también. Pero había ganas de ir por este camino medio más cuenta conmigo, o que es esas películas donde un niño atraviesa la infancia hasta su pequeña... hasta darse cuenta de la mortalidad, Sí. de cierta cosa frágil que está ahí, y yo me sentí como súper acompañado por, no sé, Elena, qué sentís vos, pero me sorprende lo bien que funciona la película, más allá de que siempre hay algo, una escena que por ahí no, es rara o ambigua, o al final por ahí algo que no queda del todo claro, que también es parte del deseo de la apuesta que queríamos, que es súper ambiciosa, pero creo que me gustó mucho lo que recibí, porque uno se expone ahí y buscando también entenderse en el proyecto de escribir la película, uno atraviesa sus propias ideas, sus propias curiosidades, pensamientos, incluso con los actores. Yo aprendí un montón y creo que la película está todo eso condensado y algo transmite, y la audiencia también te transmite algo, y de eso se trata el cine, ya sea en ese espacio de cine en sí mismo. Hay algo que incluso sucede en las 3 o 4 funciones que hicimos, ya sea en Mar del Plata o en la presentación, o yo me escabullí en algún cine a verla. Hay algo que la sala vibra con esa energía, y es realmente misterioso y sutilmente místico, quiero decirlo, pero la película iba a ese espacio. Hay amorosidad en el tratamiento de los personajes, y entonces me parece que eso, como vos decís, en este tiempo tan cínico, hace que uno se tiene que desarmar, no te queda otra. Bueno, te queda otra, podés fingir demencia, pero digo, la peli te desarma. Y quiero ir velozmente, digo, a la música. Vos lo filmaste, dirigiste varios videoclips de Babasónicos. ¿Cómo entraron ellos a ser parte de esta banda de sonido? Para mí Babas obviamente es ya parte de mi vida. Hace más de 10 años que me junté con Adrián por primera vez, que me mostró una canción, escuchamos todo el disco en su casa, era La Lanza, y ahí arrancamos y fue bellísimo ya esa primera pieza, cómo fue construida y pensada, y nada, venimos siempre hablando de cosas y demás. Cuando yo hice mi primera película y él leía el guión, hacíamos devoluciones, ya pasó al estado de amistad. Cuando venía esta segunda película, iba a ser en otro lugar, obviamente, y hablamos de la música, de cómo sería, y cuando la bajo acá, obviamente ya está la idea de poder colaborar con ellos, que en principio no era tan clara, hasta que un día dije, sería ilógico no hacer una película con toda... Pues yo quería que la banda de sonido sea solo de una banda, como que el padre escuchaba una banda, y eso era una idea. Sí. Me estoy quedando con muy poca luz acá, porque estoy haciendo color para otra película que está por salir pronto. Y extrañamente todo es oscuro acá. Pero bueno, estoy acá en las tinieblas. Y le comento a Adrián de esto, y me dice, como estaba esperando que le diga eso, porque la película se llamaba Risa, Babasónicos tiene una canción que se llama Risa, era claro. más que evidente la conexión, sin Sí. saberlo, es majestuoso eso. Sí. Y me puse a buscar temas y elegirlos, y obviamente estaba como el catálogo abierto de su parte, obviamente empujando ellos para lo que sea necesario para la película. Y también se sumó Diego Tuñón, que es súper virtuoso, es el tecladista de Babasónicos, gran parte de la magia, es súper fino. Estaban grabando disco ellos, pero me regaló un montón de canciones, también hablando mucho de Japón, de Badalamenti, de ciertos músicos y cierta sonoridad que nos gustaba, y también es otra parte de esta especie de pastel extrañísimo que es Risa y la cabina del viento. Y Babasónicos está ahí empujando de la mitad de la película para adelante, te agarra, y es como una especie de viaje sonoro también. Sí, también. Bueno, para cerrar, tercera semana en cartel, ¿dónde se puede ir a ver Risa y la cabina del viento? Que yo sepa, hay desde Tierra del Fuego, que está todavía, hasta el norte, hay varios, desde espacios incas,
Hoy sé que está en Caballito, hay una función tipo 10 de la noche, a la tarde hay otra en Flor. Bueno, hay varios cines. La semana que viene arranca un ciclo en el Gaumont también, que es súper accesible y es lindo. Buen dato. Sí, en la cuarta semana creo que sumamos un par de salas más y yo creo que tenemos para un par más, pero Perfecto. Cuanto antes hay más opciones. Viste que el cine tiene un momento fugaz. Sí. Por supuesto. Juan, Elena, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en Cinefilia y les deseamos suerte en todo este recorrido que le resta tener a Risa y la Cabina del Viento. Gracias por el tiempo. Gracias. Por favor. Chao, Elena. Nos vemos. Chao, gracias. Chau chicos, hasta cualquier momento, un abrazo. Fue la palabra de Juan Cabral y de Elena Romero, director y protagonista del film Risa y la Cabina del Viento. Y ahora, último tema de la tarde de hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar a Lady Gaga de El Diablo Viste a la Moda 2 interpretando Shape of a Woman. Aquí va.